Este algoritmo plantea lo siguiente. Nos dice, una persona desea iniciar un negocio, para lo cual piensa verificar cuánto dinero le prestará el banco por hipotecar su casa. Tiene una cuenta bancaria, pero no quiere disponer de ella a menos que el monto por hipotecar su casa sea muy pequeño. Si el monto de la hipoteca es menor a 10 millones de pesos, entonces invertirá el 50% de la inversión, invertirá el 50% de la inversión total y un socio invertirá el otro 50%. Si el monto de la hipoteca es de 10 millones o más, entonces invertirá el monto total de la hipoteca y el resto del dinero que se necesite para cubrir la inversión total se repartirá en partes iguales entre el socio y él. Aquí nos enfrentamos a otro algoritmo que tenemos que resolver con decisiones, porque nos están hablando de una persona que desea hipotecar su vivienda para poder montar un negocio con otro socio. El problema nos dice que la persona va entonces a pedir la hipoteca. Si la hipoteca es de menos de 10 millones de pesos, entonces él va a aportar el 50% de la plata del negocio y otro socio va a aportar el otro 50%. Entonces no haría como tal la parte de la hipoteca. Pero si en la hipoteca de la casa le dan más de 10 millones, entonces él va a invertir todo lo que le den en la hipoteca, lo que le den más allá de esos 10 millones, y lo que quede restando para la inversión total de ese negocio se va a repartir mitad y mitad entre él y el otro socio. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer en este programa? En este programa necesitamos saber cuánto es la inversión total para el negocio que va a realizar él con el socio. Luego tenemos que pedirle al usuario que nos diga cuánto fue lo que salió de la hipoteca. Y cuando nos entreguen esos dos datos, entonces ya nosotros vamos a decir cuánto debe dar cada uno de los socios. El socio que hipotecó su casa y el otro socio, de a cuánto les toca a cada uno respecto a esa inversión total. Entonces, de esa manera, vamos a empezar a desarrollar este algoritmo. Entonces, vamos a llamarlo, por ejemplo, negocio hipoteca. Venimos acá y lo primero que entonces tenemos que preguntarle al cliente que nos digite es cuánto es el total, ¿cierto? El monto total para el negocio. Entonces le vamos a dar escribir. En escribir le vamos a decir digite el valor total de la inversión del negocio. Listo. Entonces le estamos pidiendo que nos diga cuánto es esa inversión. Tenemos que leerlo. Entonces lo vamos a leer en, vamos a llamarla inversión total. Ya tenemos el primer dato. Entonces aquí ya sabríamos quién, o sea, cuánto es el total que van a aportar para el negocio. Entonces ya luego tenemos que ir a hacer las operaciones. Entonces, ¿qué más tenemos que pedirle? Tenemos que decir al usuario que nos escriba cuánto vale la hipoteca, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, vea, digite el valor del monto de la hipoteca. ¿Cuánto vale la hipoteca? Leemos ese valor. Entonces vamos a leerlo en una variable que se llame hipoteca. Ahora sí, con el valor de esa hipoteca tenemos que ir a evaluar una decisión que como condición debe tener como tal el valor de la hipoteca si es menor que 10 millones. Entonces, damos aquí en el sí entonces y empezamos aquí a mirar la expresión lógica. Entonces, la expresión lógica, ¿cuál sería la que tenemos que evaluar en este caso? Vamos a decir sí. Sí que, si lo que tiene la hipoteca, si la hipoteca es menor
que 10 millones, si la hipoteca es menor que 10 millones, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que dice allí es que cada uno de los socios va a aportar el 50% del valor, ¿sí? Entonces vamos a tener una variable llamada socio y a ella simplemente le vamos a asignar, como estamos en este momento trabajando con el 50%, entonces podemos tomar el valor de la inversión total y multiplicarlo por 0.5, o simplemente, como nosotros sabemos que el 50% es la mitad de la inversión total, también podemos decir que es la inversión total dividido 2. Cualquiera de las dos operaciones nos da bien. Multiplicar por 0.5 o dividir por 2 es la misma operación. Entonces, para seguir con lo que nos dicen acá, como nos están hablando de porcentajes, entonces vamos a hacerlo con el porcentaje. Entonces vamos a decir que lo que va a aportar el socio debe ser lo que da la inversión total multiplicado por 0.5, que sería el 50%. Hasta ahí entonces hizo ese cálculo. Como ambos van a aportar el 50%, entonces pues para qué vamos a calcular lo que aporta el otro socio si él va a aportar lo mismo. Entonces solamente aquí le vamos a dar el escribir y le decimos a cada socio le corresponde, entonces a cada socio le corresponde dar una cuota de, colocamos el valor que acabamos de ingresar en socio. Entonces a cada socio le corresponde dar una cuota de el dinero que aparecería ahí para el negocio. Ahora, si no se cumple, si no es menor que 10 millones, es porque es o igual a 10 millones o mayor a 10 millones, que es el siguiente caso. Para ese siguiente caso, entonces, ahí sí tenemos que discriminar por cada uno de los socios, porque cada uno de los socios va a dar una cantidad diferente para ese negocio. Entonces vamos a decir, vea, al socio 1 le vamos a llevar, vamos a suponer que el socio 1 es el de la hipoteca. Entonces el socio 1 va a tener lo que dio en la hipoteca, porque él dice que él invertiría lo de la hipoteca más, ¿cierto? Entonces más lo que queda restando del negocio dividido 2, porque dice que él aporta todo lo de la hipoteca y el valor restante se repartirá entre ambos socios por partes iguales. Entonces a esto le vamos a sumar que, decir, lo que da la hipoteca, lo que es la inversión total, entonces la inversión total menos lo que él entrega en hipoteca, entonces esa resta, y eso que de esa resta, que sería digamos el restante, lo que queda faltando, lo que de esa resta lo dividimos entre 2. Eso sería todo lo que tiene que aportar el socio 1, o sea, el valor de la hipoteca más la mitad de lo que queda del resto de la inversión. Y para el socio 2, él va a invertir solamente esto que tenemos acá. El socio 2 solamente va a mirar lo que dio la inversión menos la hipoteca, o sea, el valor restante, dividido 2. Eso sería lo que le aportaría. Entonces aquí ya tenemos que escribir qué es lo que va a dar cada uno. Entonces vamos a decir, vea, el socio de la hipoteca debe aportar, damos un espacio, colocamos el valor, entonces ¿qué debe aportar él? Lo que nos quedó en la variable socio 1, lo que quedó en la variable socio 1, entonces debe aportar lo que es socio 1 del negocio.
Algo muy similar vamos a escribir, pero para el socio 2. Entonces lo copiamos acá, lo pegamos, vamos a decir vamos a decir el otro socio. El otro socio debe aportar lo que quedó en socio 2. De esa manera entonces tendríamos el algoritmo evaluando cuánto le toca a cada uno de ellos aportar. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué sucede? Nos dice, digite el valor total de la inversión del negocio. Supongamos que va a ser de 50 millones. 50 millones vale el negocio que quieren montar los dos socios. Le doy Enter. Me dice, digite el valor del monto de la hipoteca. Supongamos, en este caso, que la hipoteca fueron 15 millones. Entonces él aquí nos está diciendo, entonces el socio 1 debe aportar. ¿Cuánto aportaría él? Los 15 millones de la hipoteca más la mitad de lo que quede restando. Si él aporta 15 millones, la mitad que queda restando son 35 millones. La mitad de 35 millones son... la mitad de 35 millones son 17 millones 500. Esos 17 millones 500, si yo le sumo los 15 millones, me da 32 millones 500, lo que nos aparece efectivamente acá. Y al otro socio, pues simplemente lo que acabamos de decir, 17 millones 500. Entonces estaría bien nuestro algoritmo. Ahora, entonces, ¿qué pasa si aportamos? Volvemos a decir los 50 millones. Y decimos que el valor de la hipoteca fueron solamente 6 millones. Entonces, como fue menos de los 10 millones lo que van a dar de hipoteca, entonces dice, a cada socio le corresponde dar una cuota de 25 millones para el negocio, porque aquí ya se cumple la condición donde a cada quien le toca dar mitad y mitad. De esa manera tendríamos listo nuestro algoritmo. Vamos a aumentarlo aquí un poco para que se vea mejor. Ahí tenemos nuestro algoritmo terminado.